Muchas gracias al señor Julián López por su valiosa participación. A continuación, entonces, vamos a tener un espacio de 15 minutos para resolver algunas inquietudes que tienen y que ya han plasmado algunos de ustedes en el chat de la reunión. El primer interrogante o cuestionamiento o planteamiento es el siguiente. Tenemos 3 locales en Montería. Ninguna inmobiliaria nos ayudó con algún tipo de beneficio. ¿Qué se podría hacer al respecto? Don Julián. ¿Aló? Sí, don Julián. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Fuerte y Bueno, claro. perfecto, perfecto. Bueno, sobre el tema de los arrendamientos, el gobierno sacó un decreto que estipula que entre abril, mayo y junio, hasta el 30 de junio, si no hay pago de los arrendamientos, el propietario del local no puede tomar ningún tipo de acción, ni en cobro de intereses, ni penalidades de ninguna clase. El ideal es llegar a un acuerdo, entendiendo que ante la situación del cierre de los establecimientos no ha habido ingresos y por lo tanto el propietario del local debe acceder en términos razonables a encontrar acuerdos de buscar un descuento en el canon de arrendamiento. En la mayoría de los casos se han logrado acuerdos que van de descuentos del 30, el 40, el 50%, en donde se busca compartir el esfuerzo de estar cerrado el local. Si no hay acuerdo, de todas maneras, no entre en conflicto. No es bueno entrar en conflicto y radicalizar las posiciones, porque terminada la época de la vigencia del decreto, que es el 30 de junio, el propietario del local puede establecer acciones legales para hacer cumplir el contrato vigente. Yo, en la mayoría de los casos, sinceramente no conozco casos en donde el propietario del local no haya llegado a un acuerdo buscando entender la realidad de la situación. Y recuerden que estas épocas de crisis hay que unir fuerzas y unir fuerzas entre todos. Bueno. Siguiente pregunta. Habla Elkin Chaverra. Yo quisiera dar una opinión también en ese tema. ¿Aló, me escuchan? Sí. Adelante, don Elkin. Mira, está claro, la información que nos brinda Julián es correcta. Yo quiero adicionar que en el evento de que una de las partes esté reacia a llegar a un acuerdo, eso se llama fracasar la negociación directa. Podemos buscar alternativas cuando la negociación directa ha fracasado, y una alternativa es buscar la ayuda de un tercero, un amigable componedor, o la intervención de un centro de conciliación para que ayude a las partes a llegar a un acuerdo. Porque está claro que con este problema o esta emergencia económica, social y ambiental decretada por el gobierno, ambas partes en el contrato de arrendamiento de un inmueble, bien sea para vivienda o para local comercial, ambas partes están sufriendo un riesgo en el cumplimiento de la obligación. Y la mejor forma es que ambas partes cedan en un poco de sus pretensiones para llegar a una solución medianamente satisfactoria, porque la total satisfacción en esta situación no es fácil de llegar a ella, o no es posible llegar a ella. Esa es mi recomendación. Si la negociación directa está bloqueada, busquen la intervención de un tercero, amigable componedor o una conciliación en un centro de conciliación habilitado por el gobierno. Gracias. Muchas gracias, don Elkin. A continuación, la siguiente pregunta. Lo que dices está muy bien. El gran problema
es si el negocio está cerrado y no hay ingresos, ¿cómo se cumplen las obligaciones? Bueno, recuerden que ante una situación de estas que no esperaba nadie, hay que evaluar qué recursos tiene la compañía en su flujo de caja, en su capital de trabajo. La existencia de los bancos justamente es para entrar a cubrir necesidades de liquidez de las empresas. El gobierno ha estado en la tarea de darle liquidez al mercado a través de los fondos de garantías. Lo que ha hecho es entregarle la posibilidad a los bancos de entregar créditos con el respaldo del gobierno del 80 y el 90% para el caso de las empresas medianas y pequeñas. Si el negocio es un negocio formalizado que tiene sus estados financieros al día y que tiene sus activos y su información para presentársela al banco, es muy probable que logre crédito proporcional, obviamente, a su capacidad de pago. Los bancos tienen que también responder por el patrimonio que tienen. El patrimonio del banco es el 10% del dueño del banco, pero el 90% es del ahorro de todos los colombianos. Entonces, tiene una responsabilidad sobre eso. Una economía sin bancos fuertes no funciona. Entonces, el banco tiene un papel que cumplir. ¿Qué es lo que está pasando? Que realmente los recursos se están quedando cortos para atender las necesidades del mercado, porque la cuarentena se ha extendido más de la cuenta. Entonces, se están estudiando en este momento fórmulas adicionales, como es la entrega de créditos a las pequeñas y medianas empresas y créditos que sean con garantías del 100% y con plazos largos. Esas fórmulas las ha estado estudiando el gobierno y buscan que incluso sean para proteger la nómina de las empresas, el empleo. Y en ese caso sería entregando directamente el dinero a través del sistema PILA a los empleados para asegurar que el dinero llega directamente a cubrir las necesidades de nómina y a proteger el empleo. Para que nos formemos una idea del dinero que ha financiado en este momento la liquidez del mercado, hasta el momento por cifras de la superintendencia bancaria, hasta la semana pasada iban 120 billones de pesos irrigados en el mercado. ¿Se necesita más dinero? Sí, sí. Y es muy probable que el gobierno, en la segunda etapa de la emergencia económica, que la va a decretar próximamente, salga con medidas adicionales complementarias para evitar que las empresas entren en quiebra, porque eso no es bueno para el país. Gracias, don Julián. La siguiente pregunta dice lo siguiente por parte del señor Álvaro Monsalve. Si las carteras se gastan para pagos de sueldos y pagos a los proveedores y estás de pronto en mora o en Procrédito, ¿qué solución puedes hacer al respecto? Muchas gracias. Bueno, la necesidad de hacer un flujo de caja con los principales compromisos de la compañía es fundamental para buscar establecer contacto con los diferentes actores del sistema empresarial y buscar acuerdos que permitan disminuir las necesidades de capital de trabajo urgentes al no tener posibilidades de recibir ingresos. Necesariamente, en esto tiene que intervenir la ayuda de todos. Entonces, habrá en una parte participación de un periodo adicional de parte de sus proveedores, habrá fórmulas relacionadas con los dueños, habrá algún capital de trabajo que tiene la compañía, habrá en algún momento
algún crédito que suministre el sector financiero, ¿cierto? Y necesariamente, repito, tiene que haber más irrigación de liquidez al sistema, a la economía del país, proveniente de recursos que el gobierno le dé a los bancos para que los bancos le irriguen a las empresas. Como nadie se esperó que esto durara tanto y se está extendiendo en el tiempo, ahí es donde necesariamente tiene que haber fórmulas nuevas del gobierno para garantizar por lo menos el tema de la nómina, que es fundamental, porque el empleo es el que genera la demanda. Si se destruye un empleo en proporciones muy grandes, la economía se va a ver muy afectada, las empresas afectadas, todo el sistema se ve afectado. Entonces el gobierno tiene que cuidar el empleo, y eso es lo que se espera, fórmulas para cuidar el empleo más contundentes y más directas, con dineros que le lleguen directamente al empleado, que eso es lo que se espera en la segunda etapa de la declaratoria de la emergencia económica. Don Julián, los bancos no están, pregunta o comenta el señor Diego Bustos, los bancos no están prestando a nuestra actividad económica porque no hay garantías. ¿Qué se podría hacer al respecto? El gobierno sacó líneas de crédito con garantías para pequeñas y medianas empresas del 80 y el 90%. Se considera que no fue bueno que el gobierno concediera garantías al 80 y el 90%, porque en otros países del mundo lo han hecho al 100%, y porque muchas veces una garantía del 80% no es suficiente ante un cliente que tiene su negocio cerrado por obligación, porque el gobierno se lo está exigiendo debido a una causa de fuerza mayor. Entonces, garantías al 100%, que es lo que se espera en esta segunda etapa de la emergencia económica, permitirían que y una llegada de crédito directo para el pago de nóminas es lo que puede llegar a permitir que se garantice ese empleo y haya realmente un alivio sobre todas esas pequeñas y medianas empresas que tanto lo están necesitando en este momento. En Colombia, la pequeña y mediana empresa genera empleos que son del orden del 50% del total de los empleos del país. Es decir, estamos hablando de alrededor de 12 millones de empleos. 12 millones de empleos, multipliquen eso por 3, 2 o por 3 promedio de un grupo familiar, y da mucha gente. Y entonces eso hay que protegerlo por encima de todo, y eso es un papel del gobierno, irrigando recursos al sector financiero para que a su vez lleguen esos recursos directamente a las empresas para cubrir el empleo, que es el que hay que cuidar como prioritario. Muy bien, don Julián. Y como última pregunta, por aquí nos comenta el señor Ávila Bertel, las empresas de autopartes iniciaremos labores el 11 de mayo. ¿Qué garantías hay sobre este tema? ¿Existen permisos actualmente por parte de la alcaldía de cada ciudad? ¿Bajo qué modalidad se dan los mismos? La reactivación de la economía es una gran necesidad, y, y es un hecho que el gobierno no desconoce eso, es consciente que indefinidamente no se puede tener parado la economía de un país y del mundo, porque en última instancia los costos de eso son costos demasiado altos que no se pueden sostener en el tiempo. Entonces, necesariamente tiene que haber una apertura gradual, como ya lo está haciendo el gobierno, y la apertura a partir del 11 ya lo expresó el gobierno, va a ser prácticamente para
la buena parte de los sectores de la economía. Quedará pendiente todavía la parte social, que esa va a continuar cerrada, pero buena parte del sector productivo va a ser abierta a partir del 11. Y vendrá es la responsabilidad de cada individuo en garantizar que no haya una propagación del virus que desborde el sistema de salud en Colombia, porque se vería obligado el gobierno a hacer otra cuarentena obligatoria y ya por cuidar la salud de los colombianos, si suceden casos como los que sucedieron en Italia, en España, en Alemania, en Francia y en Estados Unidos. Entonces, el tema es que en la medida en que la responsabilidad y la disciplina de los colombianos se mantenga y el problema de contagio esté en niveles razonables, podremos interactuar abriendo más la economía y mantenerla y acostumbrarnos a convivir así hasta que aparezca la solución de la vacuna. Mientras tanto, hay que entender que vamos a tener una economía que no va a ser plena, que va a ser con miedos, que frente a esas prevenciones no vamos a tener la respuesta ideal, pero hay que reinventarse, hay que ser creativos, hay que buscar al cliente, porque hoy más que nunca se necesitan muy creativos, buscando relaciones cercanas con el cliente para poder garantizar ventas y poder garantizar que mi negocio siga vivo, siga activo y obtenga los mejores resultados.